Boas tardes a todos. Moitísimas gracias por estar aquí a estas horas. Disculpad un pouco o pequeno retraso. E tamén moitas gracias á xente que está vendo este evento por streaming. O evento, o eixe central do evento vai a ser a presentación dunha aplicación de firma biométrica. Van a intervir en esta presentación, máis ou menos por orden, empezará José Solanas, que é o responsable de distribución de 3G Mobile Group. Apoiará tamén, continuará José Antonio Santiso, que é o CEO da empresa. E ao finalizar, para falar de aspectos legales, teremos a José Nogueira, que é o gerente da empresa Sistemios, é o noso asesor legal, que reforzará un pouco o contido que explicará 3G Mobile Group. E unha pequena introducción, vamos a falar un pouquinho de RP, aunque moitos de nós sabemos o que é, outros non. Vamos a introducirlo porque vai a servir de apoio tamén á presentación que van a dar eles. En un principio vamos a falar basicamente do RP, vamos a falar un pouquinho de actualidade e tendencias, simplemente para darlle paso a 3G Mobile Group para falar da firma biométrica. Bueno, o RP son sistemas de xestión integral, donde realmente a traducción son planificación de recursos empresariales. Vamos simplemente a dar unha pequeniña introducción, falar un poquinho da súa historia, serei breve nesta presentación. Bueno, o RP permite integrar as operacións dunha empresa. Pode ir desde presupuestación, contabilidade, logística, e pode englobar todo o sistema. Non solamente eso, sino pode facer moito máis, e o que vamos a falar hoxe vai enfocado a ese, todo aquilo que vai a ir necesitando RP e viceversa. Poño aí veces aí unhas archivadores, por qué? Porque cada vez máis tendemos a eliminación do papel. Non solamente o RP sostén todos esos procesos como operacións, senón, por exemplo, o tema de xestión documental antigua pódese digitalizar e almacenar no RP, que estamos falando de documentación antigua, pero tamén en tempo real pode facer digitalizacións en tempo real. É dicir, prácticamente o RP o que fai é optimiza os procesos dunha empresa. Bueno, en realidad, aunque o RP pode ter pestañas distintas, módulos distintos, hai unha base de datos común que realmente fai que todos os procesos de unha organización estén lanzados, tanto internos como externos. Entonces, esa base de datos centralizada, hai empresas que non a teñen, outras empresas que sí a teñen, pero en Unaita sí ofrecemos servizos, produtos de RPs, tanto para pymes como para empresas máis grandes. Bueno, suele ser un núcleo, o RP suele ser un núcleo de outras aplicacións, como pode ser o CRM que comentábamos antes, que se comentaba antes, o CRM pode ir implantado no RP, temas de Big Data, Analytics, Data Mining, poden tamén, lógicamente, ter sempre a origen do RP. A firma biométrica que vamos a ver, lógicamente, tamén pode colgar no RP, tendas online, etc. Entonces, hai empresas que xa teñen implementado estas, outras que están en proceso, e outras que non teñen. Entonces, a idea é que a presentación que ides a ver hoxe sobre a firma biométrica tanto pode ser aislada como dependendo dun RP. En función do volumen e características da empresa, pois adaptarémonos a unha modalidade ou a outra. Bueno, por que implantar un RP? Lógicamente, un RP nunha organización xa mediana, unha pyme mediana grande, a nivel interdepartamental é fundamental. É dicir, unha persona na administración pode saber se un traballo está entregado ou non, que pode estar en logística. Lógicamente, intercomunica a empresa. Tamén, lógicamente, nos vale con comunicación interna e externa da empresa. E, lógicamente, isto fai que a empresa sea máis competitiva, porque mellora a productividade, mellora os procesos, optimiza. Dúas empresas en igualdade de condicións, lógicamente, isto é unha ventaxa competitiva para a empresa. Bien, en un principio, nós un pouco o que buscamos na empresa é que sea algo fácil, se é complexo, lógicamente,
sería un impedimento para a empresa que sea fácil, que sea ágil, lógicamente que sea rentable, pero, hoxe, nos últimos anos, temos acceso á mobilidade, é dicir, non fai falta traballar con servidores internos, senón podes traballar desde a casa, desde as tablets, desde dispositivos, en mobilidade, tanto RP como calquer outro tipo de programas. Bueno, vamos a falar, como decíamos, fai un ratito, de actualidades e tendencias. Vou empezar un poquinho de historia para que sepamos de onde ven o concepto de RP. Vou falar hasta hoxe, hasta a tendencia que temos hoxe. Non sei falar de futuro porque non me atrevo, non sei o que vai a pasar no futuro, sabe Dios. Pero vamos a ver de onde ven o concepto de RP. Inicialmente, o RP estaba solamente destinado a industria ou gran industria. Digamos que empezamos no 1960. En 1960, na década dos 60, pois, en poucas empresas moi grandes tiñan acceso a estos sistemas que se basábase prácticamente na xestión do inventario. Vale? Digamos, poder ter un control do inventario. Isto podese decir que a nivel de RP dos en día isto sería, pois, a prehistoria. Isto é prehistoria. Porque imagino que naquele momento non solamente era que estos sistemas eran inaccesibles, solamente accesibles para poucos, sino non quero imaginar como serían as computadoras daquele entonces, que non sei, non me fago ninguna idea. Como sería nunha empresa este sistema implantado nunha computadora, pois, é unha prehistoria. Eu penso que a prehistoria da Edade de Pedra, pois contaban pedras, aquí mesmo contaban elementos, non creo que houbera moito máis. Na década dos 70 xa hai unha evolución, estas industrias, sobre todo industrias, por exemplo, de cadenas de producción, etc., xa empezan a planificar materiales. Chamaríamos MRP, ¿vale? Planificaban materiales, é dicir, xa o inventario podían planificar, saber o que iban a facer con eles, os movimentos que se producían, altas baixas, pero xa estamos nos 70. ¿Vale? Isto xa, pois, é a era antigua, ¿vale? Isto serían os egipcios, que contaban as pedras e sabían colocadas, máis ou menos. Pero, seguimos estando nos 70, lógicamente hai unha evolución, seguramente, das computadoras e do desarrollo. ¿Vale? Estaríamos falando xa de planificación de materiais. Avanzamos en dirección aos 80, en os 80, aunque así non son as mismas, estamos falando de planificación de recursos. É dicir, xa non solamente materiais, sino xa empezamos a meternos en procesos de produción, que sería, por exemplo, as cadenas de produción, todo ese control, xa é accesible. Ademais, xa nos 80 se empeza a ser accesibles a empresas. Por qué? Porque a tecnología, xa nos 80, incluso empezan a ser xa os ordenos personales. Por lo tanto, xa esa demanda genera, lógicamente, demanda de software e aí xa estamos avanzados. Vale, eso sería, pues, a edad media. Os poña un símil, vale? Nos 80, nos 90, perdón, estaríamos falando do mismo, vale? E xa non solamente planificamos materiais de produción, sino empezamos a implementar todo a trazabilidade dunha empresa, recursos humanos, finanzas, todo. Eso sería xa o que chamaríamos a edad contemporánea. Que ocurre? Estamos no 90, vemos que hai un avance, se pode considerar máis ou menos lineal, pero desde o 90 hasta hoxe eu penso que o avance foi exponencial. Un avance tremendo, eu penso que aí internet influeu muchísimo, e hoxe en día pois, estamos falando de RPs en mobilidade, internet por medio, lógicamente o desarrollo hoxe en día é moito máis avanzado, eu penso que avanzou máis exponencialmente que nos últimos, pois, nos anos 60, nos últimos 40 anos. Bueno, isto sería un pouco, pois, a edad moderna, onde estaríamos, vale? En a actualidade, o que temos hoxe, pois, o que ofrece o mercado, facendo un resumen moi amplio dos tipos de RPs ou tipos de sistemas integrales, estamos falando de que hai dos tipos basicamente de RPs. Temos os RPs horizontais, que serían estándares, vale? Un pouco generalistas, é dicir, están feitos un pouco para que levan a varios sectores. É suficiente para o inicio de calquera actividade empresarial, é dicir, hoxe en día unha pyme pequena, unha micropyme, podese permitir ter un RP que lle trace desde a presupuestación, hasta a contabilidade, laboral, todo, vale? Non necesita inversións, non necesita instalación, non ten permanencia, é dicir, aquí, ti tes un RP, podes ter hoxe un RP
pagando por uso. Simplemente, pues, unha mensualidade, unha conta pequena, tenías unha RP onde estarías traballando na empresa, na tua casa, en mobilidade, controlando todo el mes. Isto sería, pois, un RP que clasificaríamos dentro de horizontais e Naita é un dos produtos que distribuye. Tamén teríamos, vale, Naita temos en conta que é unha aplicación pois, desta línea que acabamos de explicar. Moi apto para despachos, para gestorías, para todo tipo de negocios que necesiten pois, unha trazabilidade dos procesos de empresa. Os RPs verticais xa son máis feito a medida, vale? Aquí xa estamos falando de programa a medida pola naturaleza da empresa. É un software especializado, vale? Xa non estamos falando pois, tampouco estamos falando pois, da actividade económica que ten o software horizontal, responde necesidades puntuais e específico para, vale? Estos RPs, igual que o anterior, poden estar conectados, lógicamente, na nube, en mobilidade, exactamente igual, simplemente que estos son moito máis específicos, máis concretos, necesitan un estudio máis detallado da empresa porque é personal. En base a todo isto que acabamos de falar, de unha forma moi rápida, vale, esta instrucción RP para que acabo de presentar. Todo isto vamos vendo nesta edad contemporánea, que estamos prácticamente conectados por internet, todo. Isto ofrece a movilidade, porque aquí teríamos o RP horizontales, verticales, pero cada vez máis empézase a conectar máis multidispositivo, que sería o equivalente a internet das cousas, non? Pero tamén cada vez se conectan máis aplicacións. É dicir, digamos que cada vez máis aplicacións poden ver o RP e viceversa. Entón, en base a esta idea, a esa intercomunicación, é como vamos a introducir a presentación da aplicación de firma biométrica. José Solá nos vai explicar un pouco en que consiste a aplicación. Vamos a ver que a aplicación pode ser aislada, pero tamén pode ser combinada cos sistemas de RP da calquera empresa. Bueno, con isto dou paso a José Antonio Santiso, empezou a explicar ora o tema pois, de lo que é a firma biométrica. Se hai calquer pregunta, pois, intervides, e nada. Bueno, primero buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Sabemos de las agendas apretadas que todos manejamos. Lo segundo, gracias a UNAITA por invitarnos a este evento y, por supuesto, a CEDETIC de la Asunta por cedernos este espacio y esta puerta abierta a contar estas cosas, ¿vale? Y también a toda la gente que está en streaming, que nos está viendo. Toda mi presentación va a ser en castellano, lo siento, mi gallego es suficientemente bueno para entender, pero suficientemente malo para que esté callado. Entonces, a pesar de que mi apellido sea Santiso, no soy capaz de decir 3 palabras seguidas en castellano. Así que, perdonadme por esa parte. Nosotros venimos de 3G Mobile Group y ya el propio nombre de la empresa os da una idea de qué es lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos es movilizar empresas. Es decir, cuando hablamos de movilizar empresas, que parece un término como muy rimbombante, muy complicado, consiste en hacer que procesos que hasta ahora, como bien decía, estaban muy atados a tu PC, atados a tu servidor, atados a tu sitio, se puedan empezar a gestionar en movilidad. Ha sido muy prudente y ha dicho que se atreve a contar lo que va a pasar hasta ahora, pero que no se atreve a contar lo que va a pasar de aquí en el futuro. Yo sí que me voy a atrever, pero solo en una cosa, que es, ¿hay alguien que esté convencido de que dentro de 5 años no vamos a hacer 200 cosas más de las que hacemos ahora en nuestro móvil? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que no esté haciendo hoy 50 cosas más de las que estaba haciendo con su móvil hace 5 años, 3? No hablo mucho. Ya nos conectamos, ya mandamos mensajes, ya vemos vídeo,
ya compartimos ficheros, ya entramos, como decía él, en un RP a hacer determinadas gestiones. Hay un montón de procesos que hacemos. Ya empezamos a registrar, a que sea nuestra llave, a que con NFC podamos hacer ciertas cosas. Hay un montón de procesos que estamos haciendo. Y de todos los procesos, y ahí me voy a ir un poco a la parte de empresa y no tanta a la parte de lo que hacemos nosotros todos los días, de todos los procesos que hace una empresa, se ha movilizado un montón. Puedo acceder a un catálogo de producto, puedo acceder a un inventario, hacer un presupuesto, ver mis ficheros, entrar en mi repositorio, miles. Pero casualmente la que menos ha avanzado es la que más se usa. ¿Cuántos de vosotros seguís firmando todos los días cosas en papel? Levantad las manos, no se está viendo los de streaming, o sea que yo lo cuento y vosotros os lo creéis. Bueno, pues ha levantado la mano todo el mundo, como es obvio, ¿vale? Y es obvio porque es uno de los procesos más antiguos en una empresa, que es firmar un contrato, firmar un documento, firmar una autorización, y es uno de los que menos ha avanzado. Él decía que del 70 aquí ha habido un salto exponencial. Aquí seguimos con la firma manuscrita, cuando no con un tampón de goma. Eso es lo más seguro que se ha inventado en el mundo. Coges un logo de internet de la empresa que quieras, buscas el CIF, pasas a la librería de abajo, le dices, ¿me puedes hacer un tampón? Y ya puedes sellar como si fuera Cepsa, Repsol, Iberdrola, el Banco de Santander, que es lo mismo. Bueno, es un proceso que no ha avanzado. Entonces, basándonos en eso, las empresas a nosotros nos empezaban a decir, ¿y yo no puedo firmar en movilidad? Y ahí nos encontramos un stopper, ¿vale? Y ahora que lo tengo tapado y no lo veis, el stopper es la parte legal, ¿vale? La parte técnica ha ido avanzando mucho. Normalmente la parte legal suele ir a caballo o detrás de la parte tecnológica. Entonces la parte tecnológica fue avanzando, pero seguíamos teniendo ese problema legal, ¿vale? Entonces lo que os vamos a explicar hoy es qué hemos hecho para poder movilizar ese proceso de firma, qué avances ha habido tanto en la parte tecnológica como en la parte legal, y ahí por lo general no quise hacer mucho y no voy a contar nada de lo que voy a contar tú luego, aunque yo hablo mucho, o sea que es probable que algo te pise, tú me cortas, sin problema. ¿Dónde lo hemos implantado? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se usa y por qué es legal? ¿Y qué gana la empresa con ello? ¿Vale? Al final hay un punto clave y es yo puedo movilizar el proceso que yo quiera, pero lo tengo que movilizar para algo, ¿vale? Y eso es uno de los grandes errores de los procesos de movilización de una empresa. Es, no, que lo quiero hacer móvil. Muy bien. Pero ganas algo con ello. Porque si solo quieres movilizar algo porque esté móvil, pues muy bien, te pone ruedas. Pero que no ha ganado nada. Entonces, lo que hay que pensar siempre es qué ventajas tengo porque ese proceso lo puedo hacer en móvil. ¿Vale? Y esa es una de las claves que nosotros siempre intentamos inculcar cuando una empresa se sienta a pensar qué proceso es el que quiere movilizar. Pues es el que movilizando te aporta un valor. Porque hay miles de procesos en una empresa que seguramente no tienen ningún sentido movilizar. Ya pasamos directamente al proceso de firma. El proceso de firma es un proceso que, como os decía, es muy antiguo. Seguimos usando papel y boli, y tu copia rosa, tu copia verde y tu copia blanca, en muchos casos. Y está para ti, está para el cliente, está para el distribuidor, está para el fabricante. Y eso conlleva un montón de costes directos. Coste 1. Cuando yo firmo un papel, lo primero que hago es imprimir el papel. Ya tengo un coste de papel, un coste de impresión. Punto 2, de personal. Si lo ha impreso alguien, es que alguien se ha sentado a imprimirlo, es que alguien se ha molestado en rellenarlo, es que alguien lo ha llevado al que lo tiene que firmar, es que el que tiene que firmar tiene que estar allí. Todo eso son horas, ¿vale? Horas de personal, que al final es lo más importante en una empresa. Tus costes de tu plantilla. Luego ese papel hay que recuperarlo, ¿vale? Dependiendo del proceso concreto, de la empresa concreta, eso es más fácil o bastante más complicado, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo de la primera empresa que nosotros movilizamos con firma móvil. Y la primera empresa que movilizamos es el canal de distribución de Vodafone. Pensad en el entorno de yo soy Vodafone, tengo muchos distribuidores por toda España.
que firman contratos con mis clientes y a los que yo tengo que recuperar esos contratos para quedármelos. Pensad en el proceso papel. El proceso papel es, yo mando a mi imprenta todos los contratos de todas mis tarifas, de todos mis productos, y saco unos talonarios así de gordos, que luego empaqueto y tengo que mandar a Santiago de Compostela al distribuidor. Pero lo tengo que mandar a Tarifa, a Barcelona, a Huesca, a miles de sitios, ¿vale? Todo eso tiene un coste de impresión y un coste de distribución. El distribuidor los coge y se los va llevando. Y ahora me he equivocado y lo rompo, y ahora lo tiro. Pero bueno, al final recopila unos cuantos contratos firmados. Pero eso ahora tiene que volver. Vuelve a mandar una valija, paquetería, recojo, me lo vuelvo a traer a mis almacenes y ya los tengo ahí. Y ahí empieza lo duro. Aunque os parezca mentira, lo de ahora todo ha sido broma. Lo duro empieza cuando llega el papel. Es, ya tengo el papel, ¿qué hago con él? ¿Vale? Y es todo ese papel que yo voy a tener que almacenar dependiendo de los condicionantes legales, dependiendo del sector, dependiendo del tipo de contrato, dependiendo del tipo de documento, que tengo que almacenar 1, 3, 5, 10, hasta que se muera mi paciente años, lo tengo que almacenar en algún sitio, lo tengo que registrar. Si tengo que buscarlo, lo normal es que lo digitalice. Entonces, estamos entrando en una cantidad de costes añadidos a la transacción de una firma descomunales. Y con lo que ha avanzado la tecnología, y ahí su discurso es perfecto, es, yo tengo un RP, un CRM, un compositor documental de la pera, que lo que hace es generar unos documentos con miles de gráficos dinámicamente, bla, 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 y luego lo voy a mandar a un gestor documental que con 500 metadatos me busca, me filtra, tal. Ahora, por el medio lo que hago es lo imprimo por mis narices, lo firmo con un boli, lo vuelvo a poner en un escáner, lo escaneo y eso es lo que mando al gestor documental. Y dices, no tiene ni pies ni cabeza. El objetivo es, si yo tengo un proceso que es digital desde que nace el documento hasta que muere el documento, ¿cómo es posible que la parte más fácil, la parte más pequeña de todo ese proceso, no la hayamos podido digitalizar? Y ahí es donde entramos nosotros. Si tenemos todo ese proceso ya digital, ¿por qué no es posible firmarlo? Y eso nos llevó a empezar a abordar proyectos de firma móvil. Veréis que voy saltando de firma móvil a firma biométrica, muchas veces. La plataforma que os vamos a enseñar hoy es una plataforma de firma en movilidad. Eso significa que tú puedes firmar documentos en tus dispositivos móviles, pero puedes firmarlos con muchas tecnologías. La que sustituye directamente, digamos, a la firma manuscrita es la firma biométrica, que es bioconjuntable, me sale el documento, un cuadrito y le echo un garabato. Ahí nos ayudó infinito el Corte Inglés, Mercadona, un montón de ellos, poniendo tabletas digitalizadoras de Wacom normalmente, en las que tú firmabas tu compra y tú ponías ahí tu firma, no se veía nada, no sabías el importe que estabas firmando, pero bueno, como era el Corte Inglés, todos lo firman. ¿Vale? Entonces, eso es firma manuscrita, firma biométrica, ¿verdad? Y esa es una parte de la firma móvil. Yo puedo hacer firma biométrica sobre un dispositivo móvil y firmar ese documento. Pero también puedo hacer firma electrónica. Puedo usar certificados electrónicos normales, como los que uso en un PC para firmar. Puedo usar un DNI electrónico para hacer todo ese tipo de firmas. Puedo hacer firmas no tan seguras, ahora veremos los distintos niveles, con un OTP, enviando un PIN SMS. Podría hacer, hay determinados entornos, Latinoamérica, donde la firma manuscrita no es lo habitual y ahí lo culturalmente reconocido es firmar con la huella. Aquí imaginaos que vais a contratar el gas y os dicen, venga, pon el dedo ahí y me pones la huella. Tú mirarías con cara de, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo voy a poner la huella para firmar un contrato? Pues allí hay países donde es justo al revés, ¿vale? Entonces, ¿cómo se firma el documento? No es único. La plataforma lo que te va a permitir es firmar de muchas maneras. Lo que siempre te va a permitir es firmar en movilidad y sin necesidad de imprimir, siempre un proceso digital. Empezamos, como os contaba, montando
El primer proyecto grande fue Vodafone, estamos hablando de en torno a 750 comerciales, cerca de 9 millones de documentos firmados en 3 años. O sea, no es una plataforma que no hayamos probado bastante. Y de ahí saltamos al siguiente proyecto, que fue Securitas Direct. Y ahí rondamos los 4 millones de documentos firmados en 2 años. Y de ahí pasamos a Canal Plus. Los distribuidores de Canal Plus para firmar los contratos, ahí había menos volumen. Y cuando montamos esos 3 proyectos grandes, nos dimos cuenta de que ese proceso de firma es muy transversal para absolutamente todos los clientes, pero que en el modelo que estábamos contando solo íbamos a poder vendérselo o solo iban a poder adquirir esa tecnología empresas muy grandes, porque les pedíamos que montaran servidores en su casa, que tuvieran gente de mantenimiento, costes de licencias moderadamente elevados, y nos dimos cuenta que así no íbamos a poder llegar más que a los 50 que teníamos acceso rápido de los grandes. Y entonces seguimos la tendencia del mercado, tampoco es que seamos gurús de nada, ¿qué es lo que está en el mercado como tendencia? Ya lo ha dicho él, el pago por uso. La gente cada vez quiere menos hacer inversiones grandes en proyectos que no sabe si van a ir bien o mal, o si luego van a tener que cambiar en un año, o a la velocidad que está cambiando la tecnología, lo que hoy es lo más de lo más, en un año se te ha quedado obsoleto. Pues, al final las empresas lo que quieran es, yo quiero usar esto porque es lo que necesito ahora, pero no quiero que esto me lastre para que dentro de 2 años encuentre una cosa mejor, deje eso, contrate otra cosa y no me haya supuesto una inversión. Al final, yo lo que estoy haciendo es usar un servicio, ¿vale? Entonces, le dimos una vuelta a todo lo que teníamos en la cabeza de cómo componer nuestra oferta y empezamos a montar una plataforma modelo SaaS. Una plataforma que nos permitiera desplegar en un cliente en tiempo muy rápido, con unos APIs de integración para que integrara, obviamente, con los sistemas que generan los documentos y que recogen los documentos firmados, pero que tuviera unos costes muy, luego lo veréis, os lo contará, muy razonables y que nos permitiera desplegar muy rápido y no atarnos a tengo que montar algo, hay que hacer infraestructura, no. Si tú lo quieres, preparamos una demo, al día siguiente está funcionando, lo quieres contratar, lo tienes. ¿Quieres darte de baja? Te das de baja. Se acabó. ¿Vale? Y es un poco lo que veréis luego en la parte del modelo. Hay 4 bases fundamentales de la plataforma. Lo que os decía, no es una plataforma de firma manuscrita biométrica, sino que es una plataforma de firma móvil. Hay firma biométrica y hay firma electrónica en sus distintas variantes, con el certificado instalado en el terminal, con el certificado instalado en la nube, con un DNI electrónico, con el DNI 3.0 por NFC. O sea, se pueden hacer diversos tipos de firmas. Lo que os decía, APIs de integración. Os he contado cuál es el proceso. El proceso es, hay algo que compone un documento que yo quiero firmar. Se firma y hay algo donde tengo que mandarlo para que se guarde. Pues es obvio que tenemos que ser capaces de que nuestra plataforma se integre con los sistemas del cliente para que nos mande esos documentos que generan y que se pueda integrar de vuelta con esos mismos sistemas para devolverles la información que se ha capturado y el documento firmado. Entonces, para nosotros es vital tener esas APIs y todo nuestro equipo de integradores para ayudar al cliente a que ese proceso de integración, si es necesario, sea lo más cómodo posible. Y hay un último punto que es muy importante en la parte de movilidad, que es la parte de multidispositivo. Cada vez hay una diáspora mayor de dispositivos, hay miles de dispositivos de 200 millones de marcas, con distintas características, con distintos sistemas operativos. Vale. Nuestras aplicaciones corren en 3 sistemas: Android, iOS y Windows. Con eso, pues nos quedan fuera los Nokia de 1970, que decía él, que solo recibían SMS, y para de contar. Y los típicos de ahora de los Toro, de estos para personas mayores, si tienen una tecla
y la de los niños del imaginario. Con esos 3 no podemos firmar, con el resto no hay problema. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si tu tecnología va atado a un dispositivo, a un hardware concreto, tienes un problema. Y es el mismo que os decía. Lo que hoy es el mejor teléfono del mundo, dentro de un año no vale para nada. Cuando Nokia era el top de los fabricantes, nadie pensó que se iba a caer Nokia. Cuando BlackBerry era el sumum de la seguridad y del dispositivo de empresa, en 6 meses desapareció. Entonces, no podemos atarnos a un dispositivo, ¿vale? Tenemos que conseguir que nuestra tecnología pueda funcionar en absolutamente todos los dispositivos, porque además dentro de una empresa no hay una política normalmente de dispositivo único. Hay distintas capas. Puede estar firmando comerciales en la calle que tienen un tablet Android, pero a lo mejor tienen que firmar 3 gerentes las autorizaciones de no sé qué y tienen un iPhone, ¿vale? Entonces, tenemos que ser capaces de combinar. Y todos los tipos de firmas, ¿vale? Lo que os decía, muy importante. Y es, un proceso de firma no tiene por qué ser único. Puede ser biométrico, puede ser certificado, puede ser DNI. Los del DNI y el certificado son muy fáciles de argumentar. Todos hemos firmado alguna vez en un navegador de nuestro PC con un certificado o con el DNI para entrar a Hacienda a ver el borrador. Cada vez nos lo ponen más difícil porque todos los navegadores por seguridad no hacen más que cargarse applets y applets y applets y instalaciones de Java y actualiza Java y actualiza Java. Y cada vez es más complicado, pero al final el proceso es muy sencillo. Escojo el documento con el certificado, clave pública del certificado, clave privada que tengo yo, se firma, se pone en ese certificado, se cifra ese documento con ese certificado y solo lo podría abrir. Se le pone un timestamp de una entidad certificadora y ya está, ya tengo un documento firmado legalmente. Como esa parte es bastante común, os vamos a contar un poco cómo funciona la parte de la firma manuscrita en el terminal, ¿vale? O lo que nosotros llamamos, o lo que se llama habitualmente firma biométrica móvil o firma manuscrita biométrica, tiene diversos nombres. Al final es, cojo el tablet y con un boli, o con el dedo, con el lápiz, firmo, ¿vale? Y hago mi firma manuscrita de toda la vida, la misma que hacía en papel, ¿vale? No tiene más diferencia. Aún a riesgo de que sea un cacho, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para que esa firma en el dispositivo sea una firma legal? O sea, nos dé esas garantías legales de que estamos firmando un documento. Porque si lo que yo firmo es un albarán de que me han entregado 6 botellas de agua, pues bueno, no creo que haya demasiados juicios por si me has entregado 5 o 6. Pero si lo que estoy firmando es un consentimiento informado de una operación en la que por mala suerte quitan el brazo que no es, pues a lo mejor las denuncias ya empiezan a tener otra enjundia y hay que asegurarse ciertas cosas, ¿vale? Entonces, es muy importante buscar esa seguridad legal. Y para que sea legal, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente lo mismo que hacemos en papel. La firma manuscrita biométrica en un terminal, podemos intentar encajarla como firma electrónica, pero en realidad no es una firma electrónica, yo no estoy usando un certificado. Yo lo que estoy haciendo es una firma manuscrita. Y tiene nos van a pedir lo mismo que en una firma manuscrita en un papel, que es identificar quién ha sido el que ha firmado, ser capaz de entregar el papel, el original y no una copia, que no se haya podido manipular el papel, que el perito calígrafo se siente y pueda ver todos los datos biométricos de esa firma para llamarte a ti y decir, oye, no es su firma, sí, firme aquí 5 veces. Bueno, pues comparando son clavadas. ¿Vale? El perito calígrafo mira muchas cosas. ¿Vale? Yo me he vuelto muy friki de esto, o sea que os puedo contar historias muy raras. No lo voy a hacer, descansar. Pero básicamente lo que tenemos que conseguir son 2 cosas. Una, almacenar todas esas evidencias electrónicas que son necesarias en caso de un posible litigio. Y 2, asegurar la integridad de ese documento desde que entra a la plataforma hasta que sale firmado. Es decir, que no se pueda hacer ninguna manipulación posterior a la firma de ese documento. Es bastante coherente.
es si yo cojo un contrato en papel, lo que van a mirar es que mi firma es la mía, un perito calígrafo, comparando con la que yo le dé, y dos, van a mirar en el papel que si ponía que yo he hecho una hipoteca de 1.500.000 euros, pues alguien me ha puesto detrás un cero y era de 15 millones. Bueno, pues es lo mismo. Es que el documento electrónico yo tengo que asegurar desde el principio hasta el fin que no ha sido manipulado desde la firma en adelante. Yo he firmado este documento y no hay manera de que se haya modificado con esa firma. Y que yo no pueda extraer esa firma para pegarla. ¿Vale? En papel no lo puedo hacer. O sea, puedo calcarla, pero no puedo extraerla, ¿vale? Pues aquí igual, que esos datos biométricos de mi firma, ese grafo, no puedo extraerlos para llevarlos a otro documento. ¿Vale? ¿Cómo lo conseguimos? Pues el documento se genera en algún punto, en un sistema del cliente, en un RP, en un CRM, en un configurador de oferta, en la propia plataforma porque se rellenan formularios, hay una parte de formularios que luego hablaremos que te permite componer documentos en la propia plataforma y lo mandamos a firmar. En el mismo momento que se manda a firmar, lo que hacemos es cifrarlo y ponerle un token único que identifica ese documento unívocamente como un documento único. No va a haber nunca dos documentos iguales. Ese documento cifrado lo que hacemos es mandarlo al usuario o a los usuarios que tenemos que hacer que firmen en sus móviles o en sus tablets o en sus portátiles con pantalla táctil. ¿Y cómo lo mandamos? Pues si tenemos que asegurar que no se puede manipular, pues obviamente lo mandamos cifrado con un SSL de design, con la comunicación cifrada, bla, 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 bla. No voy a entrar en aspectos más descifrados que del proceso en sí. Y llega al terminal. Nuestro portafirmas o la aplicación que se utiliza para la firma, lo que hace es desencripta o descifra ese documento que ha llegado cifrado, te lo muestra en la ventana y te dice que lo firmes. ¿Vale? Tú haces el garabato y en ese momento recogemos dos tipos de datos. Los datos biométricos, que son los datos que nos va a pedir un perito calígrafo o que un perito calígrafo con su lupa y sus años de estudio va a sacar del papel, pues esos mismos se los damos nosotros. ¿Qué datos son? Seguro que lo sabéis todos. Esto últimamente, con el tema de juicios, papeles de Bárcenas y demás, estamos todos de un jurídico subido. ¿Cuáles son? Pues obviamente el grafo, ¿vale? El garabato, ese es el fácil, y ese es el que hemos podido recoger desde hace años. Desde el 70 no, pero por ahí. ¿Vale? Yo puedo sacar en una ventana donde alguien escriba y recoja ese grafo. Hasta ahí era la parte fácil. ¿Vale? La parte difícil era cómo recogíamos en un dispositivo móvil el resto de los datos biométricos que necesita un perito, que son velocidad de la X, a qué velocidad estoy haciendo esa firma, velocidad de la Y, presión, inclinación. Esos son los datos que un perito calígrafo extrae de una muestra de firma para compararlos con el documento que tiene el litigio. Y a eso, obviamente, lo que nos ha ayudado es la tecnología. Ya no es una cuestión legal, sino tecnológica. Los dispositivos no permitían recoger todos esos datos. ¿Hasta cuándo? Hasta que los dispositivos han empezado a tener pantallas táctiles donde yo podía acceder a APIs de esos datos de los propios fabricantes de los terminales o del sistema operativo para acceder. ¿Vale? ¿Ahí a qué estamos accediendo? Pues a la velocidad de la X y de la Y, al grafo y a la presión, que son los datos obligatorios para un perito calígrafo. ¿Vale? La inclinación ahora mismo, solo hay un terminal que permita recoger la inclinación, pero es un dato que no es obligatorio para un estudio calígrafo. Si lo tuviéramos en todos, infinitamente mejor. ¿Vale? Un perito calígrafo, cuantos más datos le des, pues es obvio que más cómodo va a estar trabajando. Pero eso te pasa a papel. En papel no es lo mismo que tú le des un papel, un contrato recién firmado, aquí encima de la típica carpeta esta que se hundía como de piel, donde ha quedado perfectamente grabada la presión y se la das en ese momento, que si tú lo firmas en un papel encima de una mesa de cristal, lo metes en una valija
lo mandas de Santiago a Valencia, en Valencia lo metes en un almacén, dentro de una caja de cartón, el almacén a ser posible que esté húmedo, y que pasen 2 o 3 años y una riada, y sacas ese papel. Y probablemente el perito quirúrgico podrá sacar escasillos datos. Se habrá corrido la tinta del grafo, ya no habrá presión y no podrá sacar casi ningún dato. Y esos son los datos que sacamos. Los mismos que puede sacar un perito, pero con mucha más fiabilidad. Porque aquí no hay una pérdida de datos. Igual que en el papel, a medida que pasa el tiempo, todos estos procesos van deteriorando esos datos. En la parte electrónica no, es los datos que he recogido se quedan ahí de por vida, usados en el PDF. Pero además cogemos otros datos que hacen que estas transacciones nos permitan ser todavía más fiables que una transacción en papel. Y son datos que jamás podrían recogerse en un papel. El primero es el tiempo. Y diréis, qué chorrada, ¿el tiempo de qué? El tiempo que tardas en hacer la firma. ¿Cuántos de vosotros habéis falsificado de pequeños las notas con la firma de vuestros padres? Ahora no os hago que levantéis la mano. No la ha levantado nadie la ha firmado. Yo sí. Yo de pequeño, de vez en cuando, y 2 partes de es que no pudo venir, pero estaba en el médico. Pues eso. Y tú lo firmabas lo mejor que podías con la firma de tu padre. Y probablemente lo hicieras fenomenal. Yo lo hacía muy mal, siempre me pido. Lo hacías fenomenal y hacías el mismo trazo. Te diría incluso que si eras un crack podías acercarte a la velocidad y a la presión. Ahora, lo que no podías hacerlo es a la velocidad que lo hacía tu padre. ¿Por qué? Porque nuestra firma es una característica intrínseca nuestra y nosotros tenemos ese trazo aprendido. Entonces, tú haces la firma a toda velocidad, pero además no la haces a toda velocidad y aleatorio. Es decir, si tú la haces a toda velocidad y tardas una media de 3 segundos, si la haces 600 veces, la harás en una media de 3 segundos las 600 veces. En cambio, si alguien te la imita, necesita mucho más tiempo para imitar. ¿Vale? Y eso es una cosa que en papel jamás lo puedes saber. Tú ves ahí la firma en papel y dices, vale, pues la he hecho. Pero no puedes saber el tiempo. Gente del Colegio de Peritos Calígrafos nos decía que sabiendo el tiempo se pueden descartar sin mirar ningún dato más cerca del 80% de las falsificaciones. Porque nadie es capaz de hacer una firma ni parecida en el mismo tiempo que tú tardas en hacerla. Y eso es uno de los datos que estamos incorporando dentro de los metadatos que van en el documento. Los datos biométricos y datos adicionales. Segundo dato, ¿cuántas veces habéis firmado un contrato o un documento? Y habéis puesto firmado en Santiago de Compostela a 26 de marzo del 2014. Y eso se ha firmado en Lugo el 29 de abril del 2014. O sea, al final tú ponías ahí un nombre y una fecha, pues vale, pues está puesto ahí. Pero que nadie sabía si había firmado ahí o no, ¿vale? Salvo que fueras ante un notario. Y entonces sí, es obvio que el notario levanta. Vale, pues ese es otro de los puntos que la firma electrónica móvil o la firma biométrica móvil incorpora. Cuando nosotros firmamos un documento, ¿vale? Recogemos lo que os decía, datos biométricos, el punto 2, grafo de la firma, tiempo, y lo mandamos al servidor. Y en el servidor lo que se hace es llamar a una entidad certificadora tercera, es decir, a un notario electrónico, digamos, bueno, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Camer Firma, a Firma Profesional, a una entidad certificadora de las que están homologadas por el Estado, y lo que hace es poner un timestamp en ese documento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un notario, una entidad certificadora, externo a nosotros y externo al cliente. Es decir, imaginaos, es un contrato vuestro. En un litigio, el que dice cuándo se ha firmado es una entidad certificadora, es un notario. Un notario que no tiene ninguna relación ni contigo ni conmigo. Ni conmigo como proveedor de la tecnología, ni contigo como cliente. Es un tercero independiente homologado por el Estado para decir que eso se ha firmado en ese momento. ¿Vale? Con lo cual, ahí hay otro componente más que es muy importante. Os puedo contar que
durante estos 4 años casi de trabajo con Vodafone y todos los documentos que os he comentado, solo ha habido 2 juicios. Ninguno relacionado con si de verdad era su firma o no, sino los 2 relacionados con si se firmó la portabilidad antes o después de la que la cancelara otro operador. Y eso antes era un problema, porque tú tenías un contrato donde ponía 28 de marzo, pero al final era la palabra de uno contra el otro. No, pues me ponía 28, pero yo lo firmé el 31. ¿Vale? Y los 2 ha sido, hemos llegado allí con el PDF y hemos dicho, mire, el PDF, la marca del timestamp de la entidad certificadora, ¿qué pone aquí? 17 de marzo, 24, 17, 04 y milisegundo 16. Y ya está, no hay discusión. Es como tener el acta del notario de a qué hora se firmó ese documento. Y ese es otro de los componentes que añadimos. Además, ese timestamp lo que te permite es, una vez puesto ese timestamp en el documento, cualquier modificación posterior del documento va a romper ese sellado de tiempo. ¿Vale? Además de actuar como marca de tiempo, digamos, actúa como, yendo al símil analógico, como lacre. Si yo modifico cualquier bit del PDF, lo que va a hacer es que ese sello de tiempo se va a romper. Y entonces va a aparecer el PDF como esta firma tiene roto el sello de tiempo. Con lo cual estamos asegurando que si viene con el sello de tiempo y no se ha roto, esa integridad que buscábamos la hemos conseguido. En ningún punto han podido manipular el documento entre la firma, ni desde que me entra el documento ni después de firmar. Y luego hay otro punto, que es el punto de la seguridad. Bueno, me falta un dato de los que podemos recoger. Bueno, recogemos más, ¿vale? Recogemos marca y modelo del terminal, el número de serie del terminal, el sistema operativo, la versión del sistema operativo. O sea, muchos más datos que al final son acumular evidencias electrónicas en caso de un posible litigio, cuantas más tengamos mejor, incluso la posición GPS de dónde se ha firmado ese documento, ¿vale? Igual que os decía, esto se ha firmado en Santiago el 14 de marzo y el 14 de marzo no es porque lo diga yo, es porque lo dice una entidad certificadora, también podemos recoger la posición GPS de ese dispositivo cuando se firma. Y con todo esto componemos el documento. Pero hay un punto más, que es el del certificado de la empresa. Este documento, al final, tiene datos biométricos de la firma del usuario. Y está en manos nuestras, es decir, pasa por nuestro proceso y disponemos de acceso a ese documento durante el tiempo del proceso. Y podríais decir, vale, entonces tú puedes entrar, coger esa firma, sacarla de ese documento y pegarla en otro. ¿No? En ese proceso estoy yo, lo hago antes del sellado de tiempo y a correr. Vale, pues no podemos. ¿Por qué? Porque todo esto se basa en un certificado electrónico vuestro, de empresa, un sello de empresa, un certificado de apoderado, un certificado, todos los tipos de certificados que se pueden emitir a una empresa. Todo esto lo que se hace es que se cifra con vuestro certificado, con el certificado del cliente. Y aunque yo quisiera extraer, está hablando yo, no os digo un tercero, aunque yo quisiera extraerlos, en ningún punto voy a poder extraerlos porque no tengo vuestra clave privada. Yo lo estoy cifrando con vuestro certificado, pero no podría desencriptar esos datos biométricos porque están cifrados con vuestra clave privada. Están cifrados con vuestra clave pública y para desencriptarlos hace falta la privada que yo no tengo. La tenéis. Y si queréis ir a un punto más allá de seguridad, ¿vale? Si ya de lo que estamos hablando es pues, de documentos como hemos tenido que montar proyectos de inversión en bolsa y hablar de millones de euros de acciones y demás, y de temas delicados o con mucho dinero en juego, que viene a ser prácticamente lo mismo. Lo que se busca siempre una tercería de confianza. Es decir, además de firmarlo, cifrarlo, una vez que tengo el documento final, lo vuelvo a depositar ante un notario, lo vuelvo a cifrar, hago firma longeva, es decir, como una especie de muñeca matriusca, donde yo cojo el documento y luego lo vuelvo a cifrar. Cojo toda la base de datos de todos los documentos y lo vuelvo a cifrar.
Entonces, al final, puedo meter todas las capas de seguridad que yo quiera para asegurarme de que en ningún punto nadie va a ser capaz de llegar hasta ahí. Es obvio, lo que os decía antes, que aquí estamos hablando del proceso. Y esta parte no se puede ver en ningún punto sin tener la perspectiva del proceso real. O sea, este es el proceso de firma. El proceso real es lo que te marca cuánto de seguro. O sea, nosotros tenemos que cubrir todo eso. Y ese es el mínimo. Y hasta para firmar un albarán de entrega de 2 ladrillos, vamos a cubrir eso, ¿vale? Luego, en función de la dificultad, del riesgo, de la importancia del documento y del proceso que se está gestionando, podemos ir añadiendo todas las capas de seguridad que necesitemos, ¿vale? Estos son los elementos de seguridad que ya os los he marcado, que son el SSL, es decir, toda la comunicación y todos los documentos van cifrados con un certificado, un SSL de VeriSign. Se cifran todos los datos biométricos, pero no se cifran con un certificado nuestro, sino con un certificado vuestro. Y esto es muy importante, porque incluso cuando la plataforma la comparten varios clientes, tus documentos están cifrados con tu certificado y los documentos del de al lado están con el suyo, con lo cual no hay posibilidad de traspaso por ningún lado. Almacenamos el hash de todos los documentos. A mí la primera vez que me dijeron almacenamos el hash, lo primero que dije es, este es el primo de Chinito la Calzada. ¿Qué me estás contando con el hash? ¿Qué es el hash? Y el hash básicamente viene a ser con un algoritmo calcular un token único, una cadena de caracteres único que con ese algoritmo se han generado con ese documento concreto. Cualquier manipulación en ese documento, aunque sea de un bit, hace que ese documento genere un hash diferente, una cadena diferente. Con lo cual, si yo dentro de 2 años quiero comprobar si el documento que me traen para cotejar es realmente el que se generó en ese proceso, como yo tengo el hash, puedo comprobar el documento contra el hash y decir, sí, es el mismo documento, ¿vale? No se ha manipulado. El certificado electrónico, que lo que permite es lo que os decía, firmar en algunos casos, porque es un certificado y se puede firmar con ese certificado de empresa, pero también cifrar todos los datos y metadatos contenidos dentro con vuestro certificado. Y finalmente timestamp, de una entidad certificadora, tercera, que lo que hace es función de sellado de tiempo, se ha producido esta transacción en ese momento y también del lacre electrónico, es decir, a partir de ese momento, si yo manipulo algo, se rompe el documento. Y hasta aquí mi parte. Creo que aquí vamos a hacer un descanso, pero antes del descanso, si tenéis cualquier pregunta, aunque en la demo quedará en concreto, mucho más claro todo, es la parte fácil, la visual, donde veréis cómo se firma, porque yo os he soltado aquí un tubo de 3 pares de narices y habéis visto un proceso que parece súper complicado, pero ahora veréis que se limita a, tengo una lista de documentos, le doy, me abre el PDF, veo el documento, le doy a firmar, me sale la ventana, firmo, le doy a enviar y me devuelve el documento con el sellado de tiempo, el cifrado, los metadatos y todo. O sea que al final yo os he contado el rollo y él luego va a contar lo chulo. Y ahora viene la parte suave. ¿Preguntas? La captura de la firma biométrica, ¿no tenéis mucho problema con calidad de dispositivos a la hora de recoger la firma? Vale. En la experiencia que ves en la calle, ves proveedores de servicio en cuyo dispositivo firmas muy bien y en otros en los que es patético. Y el otro detalle también que te quería preguntar, imagino que hablas de los calígrafos, compararán firmas recogidas con el mismo dispositivo, porque un perito calígrafo duda que pueda comparar una firma escrita con una firma recogida de esta manera. Tú venías empollado, casi. No. Son 2 preguntas de profesional, ya, extraordinarias. Son 2 muy buenas preguntas, ¿vale? Empiezo por la primera. Primera, distintas calidades en los dispositivos. Es obvio que sí. Sí, por ejemplo, el dispositivo que está usando correos no hay quien firme en él, ahora mismo, por ejemplo. Vale. El dispositivo que está utilizando correos es una Symbol con Windows C
un gran sistema operativo desaparecido hace años. Pero te lo dan allí para firmar. Claro, pero es que una cosa es que tú firmes y otra es que la firma que te están pidiendo y que estás recogiendo sea legal. ¿Vale? Aquí hay dos puntos importantes. Nosotros hacemos mucho hincapié en la parte legal porque hay un montón de empresas, bueno, un montón, no, tampoco tantas, hay algunas, lo que pasa es que hay algunas de cierta relevancia en las que se está recogiendo el gráfico, puro y duro, sin ningún tipo de todo lo que se contaba, ni asociado al documento, ni ves el documento que estás firmando a la vez que firmas, que es otra de las cosas que recomienda todo el mundo, que es no puedo firmar aquí y estar viendo el documento en otro sitio, porque al final, incluso los peritos calígrafos, ya os he dicho que me gusta muy friki de estas cosas, un perito calígrafo te dice que si no estás firmando sobre la misma superficie que ves el documento, tu propio cerebro hace que haya un retraso para intentar encajar lo que estás viendo con lo que estás escribiendo y se produce una alteración en el patrón. O sea, fíjate hasta qué punto, ¿vale? Entonces, es muy importante el dispositivo. Si la experiencia de usuario del que firma, dependiendo del dispositivo, hay diferencias abismales. ¿Vale? Aquí distinguimos dos tipos de dispositivos, fundamentalmente. Hay dispositivos que el propio dispositivo ya te da todos los niveles de presión. ¿Vale? Tenemos un listado, pero que conozcamos así rápido, pues todos los Windows Surface, del V9 Pro de Windows, el iPad, los dos iPad Pro nuevos, la gama Note de Galaxy, el Huawei MediaPad M210 nuevo, todos los dispositivos de Wacom, tabletas digitalizadoras, porque hemos hablado de movilidad, pero la plataforma también te permite firmar con tabletas en un PC. No es nuestro foco, pero al final la empresa, como os decía, tiene gente en la calle y gente sentada en su silla. Es que cada vez es más difícil que haya alguien sentado en su silla que no tenga un móvil, con lo cual al final. Y esa gama, todos esos terminales, lo que tienen son APIs en los que el terminal recoge la presión. Ahora mismo hay dos baremos, 1024 niveles de presión, 2048 niveles de presión. Los más antiguos 1024, los nuevos 2048. Para que os hagáis una idea, un perito calígrafo usa 5. Nosotros en 2000 y muchos. ¿Vale? Los rangos de un perito calígrafo son muy fuerte, normal, flojo, muy flojo. Entonces, cuando dicen, no, es que en papel es mucho más fiable. Bueno, venga, pues sí. Entonces, cuando el dispositivo te da eso, tiene dos puntos. Uno, que a nosotros nos permite recuperar la presión con una precisión descomunal comparado con el papel. Pero obviamente tu experiencia de usuario, cuando vas a firmar, el propio terminal está recogiendo tus 1024 o 2048 niveles de presión, con lo cual es prácticamente como si escribes en papel. Es súper fluido, si aprietas más se ve más gordo el trazo. O sea, son dispositivos preparados para escribir. ¿Vale? Si tú coges un dispositivo que no es ninguno de esos, todos los demás, no están cogiendo la presión. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es calculando la presión con un algoritmo del grosor del trazo. Es decir, si yo aprieto más, ocupo más puntos en la pantalla y es más grueso. Si aprieto menos, ocupo menos. Eso es obtener la presión. Y esos datos de presión son los que le trasladamos y almacenamos para el perito. ¿Son mejores o peores que los otros? ¿Tú qué crees? Peores. Es el mismo ejemplo que os da en el papel. Si el papel lo cojo el primer día, lo cojo dentro de 5 años. Siempre tengo datos de presión, pero cuanto mejores sean, mejor para el perito. El perito jamás te va a decir en su firma al 100%. Eso es algo que un perito no va a hacer nunca. Jamás. Eso no puede pasar. Son como los abogados. Nada es legal o no legal. ¿Verdad? Depende de la interpretación. Entonces, un perito te va a decir, esta es su firma al 96% o al 48%. Pero nunca te dice es su firma o no es su firma, por si acaso. Entonces, esa parte tiene esos dos componentes. Y es obvio que si el dispositivo no está capturando la presión, tu experiencia de usuario cuando escribes depende mucho del dispositivo, de la pantalla del dispositivo. Y depende de la pantalla del dispositivo en dos cosas. En que
capture la presión, con lo cual tu trazo sea, si es más grueso, que se vea más grueso y demás. Y también en los puntos de muestreo. Hay terminales que recogen unos, que al final cuando tú escribes parece que vas haciendo rayos, no sé si lo habéis fijado muchas veces, vale, eso es porque tiene pocos puntos de muestreo, es decir, cuando tú escribes una línea, lo que hace es ir recogiendo puntitos. Dependiendo de la calidad del terminal, hay terminales que te recogen puntos prácticamente cada milisegundo y para ti es una curva, aunque realmente lo que hay dentro son puntos que han unido, y hay terminales, pues, no quiero dar marcas porque está en streaming y no sé qué fabricante puede haber al otro lado amenazante, ¿vale? Pero coges terminales de gama muy baja en el mercado asiático y es probable que de cada vez que hagas así, pues sea un punto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Eso te da menos precisión en los datos y peor experiencia de uso, ¿vale? Pero en cualquier caso los dos son legales, ¿vale? Siempre y cuando estemos hablando de una aplicación que recoja todos esos datos biométricos que hemos hablado, grafo, presión, velocidad de la X, velocidad de la Y, y que te asegure la integridad del documento. Eso os lo contará él mucho mejor después. Ahora me está mirando con cara de calla ya, por Dios. Y esa parte es muy importante terminar. De hecho, en los proyectos que hemos abordado, nosotros recomendamos cierto listado de terminales por experiencia y porque sabemos que la experiencia de usuario es muy buena. De hecho, para que tengas una idea, Canal Plus, la parte de Movistar Plus ahora, la parte de sistemas y de legal se reunieron para decidir qué terminales usaban, sus distribuidores. Y lo que dijeron es, para nosotros esto es un proceso crítico de contratación y no queremos que ningún distribuidor compre una tableta de las que hemos hablado, de 49 euros ahí, y luego no tengamos suficientes datos biométricos y tengamos un problema. Entonces lo que hicieron fue homologar una serie de tabletas. ¿No? Ahí no hablaban de terminales. Normalmente muchos de estos procesos van asociados a tabletas. ¿Por qué? Porque al final estás enseñando un documento. Entonces, ver un documento en una cosa así, cuando es tu documento interno, pues lo ves ahí porque lo has visto primero en el correo. Cuando se lo tienes que enseñar a un cliente, cuando vas, pues si lo enseñas ahí, el cliente te va a decir, ¿qué me estás enseñando si no ves nada? Pues, pero que funciona igual. Y esa parte, lo que hicieron fue homologar, por aquel entonces homologaron 4 terminales, creo recordar, que había en el mercado en ese momento. Y en la propia plataforma nosotros podemos bloquear que los documentos firmados para ese cliente tengan que venir obligatoriamente de esos 4 terminales, ¿vale? Como os decía, uno de los datos que incorporamos dentro de los metadatos de la firma es marca, modelo, dispositivo, número de serie, sistema operativo. Entonces lo que hacíamos es, si alguien intentaba firmar con un terminal que no era homologado, lo que le devolvía era un mensaje de documento erróneo, firma errónea, tiene usted que firmar con un dispositivo homologado. Y ahí no puedo estar más de acuerdo contigo, la experiencia de usuario con determinadas tabletas es para cortarse las venas, pero para cortarse las venas. Y en cambio luego, los del streaming no, pero vosotros tenemos un par de tabletas para que podáis probar y firmar, veréis que es prácticamente como escribir en papel. Es muy fluido. Y la otra pregunta era... calígrafo, que cómo actúa, que comparando firmas. El perito calígrafo, si es sobre el mismo dispositivo. ¿Vale? Una de las ventajas de nuestra plataforma es que no necesitamos replicar la firma en el mismo dispositivo que se hizo. Pero como has dicho, ya te digo yo, que parece que te lo hubieras empollado, nunca podemos comparar una firma biométrica en dispositivo con una firma en papel, ¿vale? En caso de un litigio, si la prueba que tú aportas es una firma papel, lo que te va a pedir el perito es que firmes 5 veces en un papel, 5, 20, 17, lo que el perito considere, y va a comparar la firma 27 veces en el papel con la firma del papel que has traído. Si tú lo que llevas es una firma biométrica, lo que va a hacer es hacerte firmar en un dispositivo electrónico para cotejar firma biométrica con firma biométrica.
El ideal, 100%, es que pudieras hacerlo con lo mismo, ¿vale? Nosotros lo que hemos conseguido con ese algoritmo es que los niveles de precisión entre una y otra, firmando con dos dispositivos diferentes, son prácticamente nulos, ¿vale? Con lo cual podrías... había uno de los problemas que es, si tú tienes que hacerlo exactamente con la misma tableta, imagínate lo que va a pasar dentro de 3 años. Ya lo hemos dicho, dentro de 3 años no queda ni un... Dentro de 3 años, os aseguro yo, como decía, yo sí me mojo, dentro de 3 años os aseguro que no hay nadie aquí con el mismo teléfono que hoy. Y si no, echad la vista atrás 3 años. A ver cuántos tenéis el mismo que tenéis. Tampoco hay manos levantadas. Entonces, es muy importante, ¿vale? Lo que sí que jamás te van a pedir comparar papel con biométrico, porque es que tu trazo no es el mismo, tu modo de hacerlo no es el mismo. O sea, el patrón biométrico no es el mismo. Entonces, esa comparación no puede hacerse. Tiene que ser papel, papel y biométrico, biométrico. Y luego hay otro punto, a raíz de eso, que es, no se puede mezclar los dos procesos. Y eso es... O sea, legalmente tú no puedes empezar firmar en papel un contrato, que imagínate, tiene que firmar él y yo. Yo lo imprimo, me lo firmo en papel, lo escaneo, se lo doy y él lo firma biométrico. Este señor puede decir que nos cruje. O sea, automáticamente. Si el proceso de firma de un documento es papel y tiene que ser completo papel. Ahí lo que tendríamos es una firma biométrica de un documento y una firma en papel de un documento que no tiene la tuya. El proceso tiene que ser, si nace digital, el proceso de firma tiene que ser completo digital. Si nace papel, tiene que morir papel. Vamos, tiene que morir papel. Tiene que hacerse en papel las 3, 4, 11 o 20 firmas que hay. ¿Más preguntas? Hacemos un descanso de 10 minutos. Vamos a sacar. ¿De acuerdo?